Este es el momento de tu encuentro con Papá Dios. Bienvenido a tu devocional diario, Living Stones Church. Hola familia, buenos días, bienvenidos a nuestro devocional del día de hoy. Estamos muy contentos de que cada mañana usted se levante con hambre, con sed, de querer leer la palabra de Dios y de querer escuchar estas meditaciones diarias que se preparan con mucho amor para la edificación de nuestra iglesia. Recuerden que hemos estado leyendo el libro de Hechos y hoy estamos llegando al capítulo 25. En este capítulo 25 nosotros vamos a ver cómo Pablo nuevamente le toca comparecer ante personas para exponer la situación en la cual él está viviendo, a la cual él está siendo confrontado. Y en el día de hoy yo quiero llamar este tema como oportunidades enmascaradas, porque eso es lo que veía Pablo en cada una de estas ocasiones que a él le tocó comparecer, de ir a juicio. Él veía oportunidades enmascaradas y en vez de él estar quejándose, en vez de él estar refunfuñando por lo que estaba pasando, aún haciendo la voluntad de Dios, él entendía que eran oportunidades maravillosas con las cuales él podía usar y extender más el reino de Dios aquí en la tierra. Si usted se recuerda, en el capítulo de ayer, en el capítulo 24, en el versículo 27, terminamos la historia de que el gobernador Félix, estaba entregando y llegaba un nuevo sucesor. Y dice que pasado 2 años llega otra nueva persona a reemplazar a Félix, el que estaba bajo custodia. Pablo estaba bajo custodia de esta persona del Imperio Romano. Entonces, mire, son 2 años que Pablo estuvo en la cárcel. La palabra no nos narra qué hizo durante esos 2 años, pero muy posiblemente estuvo orando, escribiendo, aún predicando con los que estaba en cautiverio o ahí mismo en Cesarea. Pero me imagino que así como nos lo narra la palabra de Dios, estuvo aprovechando cada una de las oportunidades. Así que ¿qué desgaste pudo haber sido para Pablo estar bajo custodia por más de 2 años en la cárcel por algo que no había cometido, por lo cual estaban acusándolo de cosas que no eran verdad? Eran mentiras o cosas que no eran capaces de sostenerse, acusaciones que no eran capaces de sostenerse por sí solas. Recordémonos que viendo este tema de hoy de oportunidades enmascaradas, vemos desde el capítulo 21, quiero recapitular, cómo vemos cuántas veces Pablo ha tenido que comparecer ante el pueblo, ante personas, ante el concilio, ante gobernadores, para explicar su caso. Así que desde el capítulo 21 vemos cuántas veces Pablo le tocó ir a juicio y defenderse, ¿cierto? Y aún no le encontraban digno de ir a la cárcel o de muerte. En el capítulo 21, Pablo va a Jerusalén. Sí, va a Jerusalén a presentarse en el templo, sube al templo y allí lo arrestan porque lo ven algunas personas que lo habían escuchado en el Asia, judíos que habían estado en el Asia y lo señalaron y ahí fue donde lo arrestaron. En el capítulo 22 nosotros hablábamos cómo Pablo le explicó al pueblo la conversión, cómo fue ese encuentro con Jesús. Y él aprovechó esta oportunidad para explicar cómo, siendo un perseguidor, como nos lo hablaron esta semana, él pasó a ser también a lo que es ahora un perseguido. Ese encuentro tan tremendo que tuvo con Jesús y cómo verdaderamente él se pudo levantar y empezar a seguir al Señor Jesús. En el capítulo 23 empezamos a hablar de unos juicios y dice, había un juicio y había que él tuvo que tener y fue ante el concilio. Y él explicó allí en el concilio nuevamente el evangelio, lo que él estaba predicando, la resurrección de Jesucristo. Y aún así hubo un complot y lo querían matar. Y para evitar esto fue enviado a Cesarea.
En el capítulo 24 nosotros vemos cómo nuevamente va a juicio ante Félix, el gobernador. Y allí le explica a Félix qué era lo que estaba pasando. Y aún Félix no veía razón por la cual esta persona debería estar. Él entendía que lo que él estaba hablando no había ningún problema. Luego de los 2 años que les hablé inicialmente, nuevamente hoy entrando en el capítulo 25, entra a gobernar una nueva persona, Porcio Festo. Y con Festo también nuevamente él le toca ir ante juicio y hay complot de muerte y le piden que lo lleve a Jerusalén, pero él no lo quiere llevar. Aquí entonces Pablo, al estar ante Festo, él apela ante César. Recordemos que Pablo era romano. Y para él, en esta época, eso era una oportunidad tremenda que él tenía, era una ventaja, porque lo llevaba a que tuviera ciertos privilegios. Nosotros tenemos que entender que todo privilegio que Dios nos da a nosotros lo tenemos que colocar al servicio de Él. Lo que tengamos, no importa que sea pequeño, insignificante, lo que tengamos, coloquémoslo al servicio del Señor. Este hombre era romano. Y aquí entonces, al él no ver justicia en todos esos tipos de juicio, Pablo apela a César, o sea, ante el emperador, y necesita ser llevado entonces a Roma. Y aquí se están cumpliendo entonces 2 cosas. Se cumplen lo que dice en Romanos 1:10, donde él les escribe a los romanos. Esta carta de Romanos ya estaba escrita y él les explica diciéndoles que él quería ir a Roma. Entonces, al apelar, él tiene que ir a Roma. Y luego está Hechos 23:11, donde el mismo Dios le dijo a Pablo, le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí ante Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Así que esta apelación lo lleva a él a tener esa oportunidad de ir a explicar, de ir a predicar, a exponer el evangelio en Roma. Y aquí en el versículo 23 del día de hoy, Pablo entonces va nuevamente ante Agripa, el rey, y allí él va a predicar nuevamente. Ellos lo escuchan, pero lo que digo son oportunidades enmascaradas. Aquí él va ante el versículo 23, el versículo dice, al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Y aquí fue el momento donde Pablo tuvo la oportunidad de predicarle a este rey. Este rey, entonces, esta oportunidad de Pablo se cumple lo que el Señor le había dicho en el momento de la conversión, en Hechos 9:15, donde le dice que este hombre iba a predicar delante de gentiles, reyes y judíos. Aquí se le está cumpliendo otra de las promesas de Dios. Otra razón para no dudar de las promesas de Dios. Dios no se olvida de las promesas. Dios todas las va a cumplir. Así que en todas estas situaciones que yo hoy les expongo o les recuerdo, vemos que en vez de Pablo quejarse, vio una excelente oportunidad para exponer el evangelio, para presentar al Cristo resucitado, a presentar a Cristo como el Señor y como el Salvador. Estos todos son entonces oportunidades enmascaradas. Pablo estaba comprometido con su llamado y como lo dice Filipenses 1:21, para Pablo el vivir era Cristo y para él el morir era ganancia. Familia, aprovechemos cada una de las situaciones, por incómodas que puedan llegar a ser. Pablo, mire cuántas veces le tocó exponer sobre la misma causa. No tenía falta alguna, pero él volvía y explicaba y predicaba la palabra de Dios y en la convicción con la que él tenía, con el fin de exponer el verdadero evangelio. Oportunidades enmascaradas. Cada conflicto, problema que usted y yo tengamos en nuestras vidas son oportunidades para mostrarle al mundo el Dios poderoso que usted y yo tenemos. Yo los invito a que oremos. Papito Dios, yo te doy gracias por este día.
Te doy gracias por esta oportunidad de analizar, Señor, cuántas veces este hombre que era bueno, que era justo, que se dedicó a hacer la buena obra, conforme a lo que tú lo habías llamado desde Hechos 9, a predicar tu palabra, Señor, a tiempo y a destiempo, Señor. Cuántas veces fue perseguido, cuántas veces fue, Señor, golpeado y le tocó vivir en cárceles, bendito Dios, para anunciar tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a entender tal y como lo entendió Pablo, Señor, que cada una de estas situaciones son excelentes oportunidades para predicar tu palabra al mundo y enseñarle a las personas de qué clase de Dios nosotros tenemos. Un Dios poderoso, un Dios maravilloso y misericordioso, que está interesado en seguir presentándose a las demás personas y trayéndolas a los verdaderos caminos. Señor, gracias te damos y llévanos a entender, Señor, que cada problema es una oportunidad para nosotros. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Familia, Dios los bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Chao, chao. Gracias por tu compañía. Te esperamos en el próximo devocional. Dios te bendiga.